neurolépticos o antipsicóticos. Obviamente que se da en casos de psicosis, ¿sí? Psicosis severa, que dijimos que las psicosis son trastornos graves, crónicos. ¿Para qué se da? Justamente para reducir los síntomas positivos y los síntomas negativos. Como recuerdan, cuando vimos psicosis, ¿sí? Los síntomas están los dos presentes, pero como los síntomas positivos son los más floridos, los más observables, los más objetivables, ¿sí? Opacan la presencia de los negativos. Pero en realidad los antipsicóticos disminuyen la sintomatología positiva, pero lo fundamental del tratamiento es evitar que aparezcan los síntomas negativos, ¿sí? Que florezcan los síntomas negativos, ¿sí? Porque los síntomas negativos son los más invalidantes y los más incapacitantes. Aunque pareciese que los síntomas positivos, ¿sí? Son los que más defecto dejan, que es verdad también, pero los más incapacitantes e invalidantes para pensar una reinserción, para pensar una rehabilitación y reinserción social en estos sujetos, ¿sí? Son los síntomas negativos, la abulia, la afasia, la anedonia, el aplanamiento afectivo, etcétera. Entonces, estos antipsicóticos reducen, ¿sí? La producción de síntomas positivos y la aparición de los negativos. Tenemos los típicos o los más viejos, los tradicionales, ¿sí? Que tienen un mayor efecto extrapiramidal, un mayor efecto adverso. Y tenemos los atípicos o modernos, ¿sí? Que son los que se utilizan actualmente, obviamente porque tienen menos efectos extrapiramidales, ¿sí? Entonces, porque tienen, porque favorece la estabilidad cognitiva a largo plazo, ¿sí? Permite una mejor calidad de vida y una relación interpersonal más estable, y por tener menos síntomas extrapiramidales se utilizan los modernos, ¿sí? Pero ¿por qué entonces se utilizan los típicos o más viejos si tenemos estos que son, en cuanto al tratamiento y al seguimiento, son mejores? Por su forma de presentación, ¿sí? Hay medicación, principalmente los modernos o atípicos, salvo dos, ¿sí? De esa medicación, vienen de manera intramuscular, en ampollas. Después todos los demás son por vía oral. Recuerden que dijimos que un tratamiento, cuando se inicia un tratamiento con psicofármacos, se espera más o menos mínimo 3 meses para que comience a surtir efecto. Para que empecemos a ver, ¿sí? Una disminución de los síntomas o una adherencia positiva, ¿sí? Del tratamiento. Entonces, estos vienen en su gran mayoría vía oral. En cambio, los típicos, ¿sí? Viene uno específicamente, que es el haloperidol, en ampollas, en comprimidos y en gotas sublinguales, ¿sí? Y también en depósito, ampolla de depósito. Es decir, esa medicación que se aplica un mes o durante un mes. Si se aplica una sola vez y dura un mes. Eso se llama el haloperidol de canoato o de depósito, ¿sí? Es el único que viene en esas prescripciones, en esa presentación, ¿sí? Por eso se sigue utilizando el haloperidol, por ejemplo. Algunos, por ejemplo, la prometacina tiene un efecto antihistamínico y por eso se le utiliza, ¿sí? Para el hipocrónico, o vómitos recurrentes y que no ceden con algún antiemético. La prometacina, por ejemplo. Y después los demás para el tratamiento de la psicosis, la manía, etcétera. ¿Recuerdan cuando vimos Alzheimer, que podía aparecer la presencia de síntomas positivos? En este caso,
Si hablamos de una demencia, ¿sí? Se dan dosis mínimas, porque estamos hablando de ancianos, ¿sí? Las contraindicaciones son siempre las mismas: embarazadas, perdón, lactancia, ancianos, como depresión grave, insuficiencia renal hepática o cardíaca, trastornos a nivel hematológicos y metabólicos, hipertrofia prostática y presencia de enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿sí?, que los efectos extrapiramidales actúan a nivel de la acetilcolina y a nivel de la dopamina, tiene efectos, ¿sí?, a nivel psicomotor, y por eso, si yo ya sé que el paciente tiene Parkinson, voy a tratar de evitar administrar un antipsicótico, justamente porque va a exacerbar, ¿sí?, este cuadro anticolinérgico, ¿sí? Los más utilizados de los típicos es el haloperidol. Alopidol, nombre comercial, haloperidol es la droga, que ya les dije que viene en ampollas, vía oral, gotas o de canoato de depósito. ¿Sí? Se sigue utilizando, pero ya no, el Meleril y el Estelacine, porque para eso, si yo voy a utilizar comprimidos, utilizo los atípicos, que tienen menos efectos. ¿Sí? La clorpromacina es el toracine, muy conocido a veces, que lo vemos en películas. Cuando un paciente se excita, el médico dice aplicale 20 miligramos de toracine. Bueno, era la clorpromacina. Esta es una de las primeras, el Ampliactil. Ya no se usa más. Venía también en ampollas, pero ya no se usa. ¿Se usa qué? El haloperidol. De los típicos. De los atípicos se usa la risperidona, el Lapenax, la quetiapina, la olanzapina, la prometacina, la levomepromacina y la clotiapina. Aquellas medicaciones que yo dije que tienen un efecto sedativo, un efecto antihistamínico, es la prometacina y la etumina. Generalmente los pacientes psicóticos que tienen prescripción en su tratamiento de estas dos medicaciones se lo da una sola vez a la noche, generalmente, en la toma nocturna, porque es sedativa, ¿sí?, por su efecto sedativo antihistamínico. El Fenergan, que es la prometacina, y la clotiapina. La clotiapina viene vía oral y la prometacina viene también intramuscular. La levomepromacina también viene intramuscular, en ampollas. Después, todas las demás, vía oral. Por eso, cuando hay presencia de sintomatología positiva o de crisis reagudizada, ¿sí?, con sintomatología positiva, se suele dar primero el haloperidol, ¿sí?, intramuscular. Cuando yo ya sé que el paciente está en tratamiento, obviamente. Si el paciente viene excitado, lo trae la policía y yo no sé si alguna vez tomó algún neuroléptico, no le voy a dar el haloperidol. ¿Por qué? Porque justamente le puedo causar el síndrome neuroléptico maligno. Cuando hay una crisis, que eso lo vamos a ver en urgencias psiquiátricas, cuando hay una crisis excitatoria severa y se debe lograr calmar al sujeto, se da solamente el lorazepam intramuscular, una benzodiazepina. Cuando yo ya sé que el paciente estaba en tratamiento, se puede combinar lora, alopi y Fenergan, por ejemplo. O lora, alopi y levo. ¿Sí? Se puede combinar incluso dos antipsicóticos, la levomepromacina con el haloperidol, o la prometacina con el haloperidol intramuscular, más el lora, para sedar, ¿sí?, para disminuir la excitabilidad. Eso es en urgencia, ¿sí? Como dijimos, tiene dos tipos de síntomas, ¿sí?, que es el efecto extrapiramidal, que aparece en el consumo crónico del tratamiento con neurolépticos o antipsicóticos, ¿sí? Y que esto ya lo vimos cuando vimos psicosis. Los voy a reiterar así rapidito. Tienen los efectos a nivel acetilcolina, a nivel adrenalina y a nivel dopamina. ¿Sí? Los más notorios son estos. A nivel psicomotor, porque voy a tener acaticia, disinesia, parkinsonismo. ¿Sí?
Y el síndrome neuroléptico maligno es el que aparece en forma aguda, a las horas de haber administrado un neuroléptico o antipsicótico. ¿Dónde lo voy a notar? En el control de signos vitales. Primero y principal voy a ver una alteración en el nivel de conciencia del sujeto. Y después voy a ver todo lo demás. La hipertermia, la hipertensión, la taquicardia, la taquipnea, la diaforesis. La leucocitosis la voy a ver si le saco sangre. ¿Sí? Pero lo que yo voy a notar es la alteración en el nivel de conciencia. A las 2 horas que le puse el haloperidol intramuscular empezó con de somnolencia, pasó al letargo, del letargo pasó al estupor. Y encima, toda esta catarata de síntomas, ¿sí? Hipertermia, hipertensión. Si yo no hago nada, el paciente entra en coma y se puede llegar a morir. Entonces, por eso, este síndrome neuroléptico maligno podemos llegar a decir, puede llegar a ser fatal o potencialmente mortal. ¿Sí? Esto ya lo vimos cuando vimos psicosis. Tengan en cuenta esto, por eso, cuando ingresa un sujeto, una persona, que viene con una excitación psicomotriz, pero yo no sé nada del sujeto, bajo ningún concepto se debe administrar un antipsicótico para evitar esto. Primero se lo seda, se disminuye la excitabilidad y después paso a la entrevista o a hacerle la anamnesis o hacerle el control, incluso el control o el examen físico. Cuando una persona está excitada, es imposible poder hacer algo. Entonces primero lo tengo que sedar. ¿Cómo lo sedo? Con un ansiolítico. ¿Cuál? Lorazepam intramuscular. ¿Sí? Una vez que cede el cuadro, empiezo a hacer la entrevista y pregunto. No, sí, o a veces la familia. No, sí, ya estuvo en tratamiento hace 6 meses, pero lo dejo. Bueno, se verá después qué medicación será la indicada para este tipo de pacientes, ¿sí? Pero nunca dar un neuroléptico si yo no sé la historia de vida del sujeto, porque le puedo provocar un síndrome neuroléptico maligno, justamente. ¿Mm? Lo que nosotros conocemos como anafilaxis, bueno, esto provoca un shock anafiláctico, ¿sí? Sí, Edgardo, te Hola, escucho. profe, buenas tardes. Una ¿Cómo te va? consulta. Sí, Eh, Esto que estamos viendo de crisis excitatoria psicomotriz, sí, relacionando con el caso de Chano que trabajamos en la actividad grupal, sí. ¿cómo deberíamos abordar, por ejemplo? Cuando nosotros veamos crisis, urgencias psiquiátricas o emergencias psiquiátricas, vamos a ver los diferentes tipos de abordaje, porque obviamente tiene que pasar, como yo digo, algo para que uno se dé cuenta de las falencias, ¿no? En cuanto al abordaje, en cuanto a cómo tratar este tipo de pacientes. Lo de Chano es muy particular porque en realidad no sé si realmente él tiene un deterioro cognitivo o una psicosis, sino que él desarrolló un síndrome excitatorio, ¿sí? O una excitación psicomotriz, pero es producto de su extrema adicción a la cocaína o por lo menos a sustancias psicoactivas de larga data, ¿sí? El día de mañana puede desarrollar una psicosis y si se sigue drogando es muy factible, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos urgencias psiquiátricas. Ahí vamos a ver los métodos de abordaje, el tipo de medicación que se utiliza, cómo abordar, qué hacer. Pero lo vamos a ver cuando veamos urgencias. Y ahora, si yo te lo explico ahora, que no es algo fácil, ¿sí? Hay que evaluar todas las circunstancias, pero ya lo vamos a ver seguro después del segundo examen. Ahí vamos a tener bastante tiempo para poder abordar todas estas cuestiones. ¿Alguien más Bien, levantó la muchas mano? gracias. No, de nada, Edgardo. Alguien más levantó la mano y después la bajó. No sé quién era. Bueno, si quieren preguntar, después levantan la mano. Y después tenemos el último grupito, que es de los antiparkinsonianos, ¿sí? Que obviamente en el caso del Parkinson se utiliza la levodopa, ¿se acuerdan que yo les dije? Pero bueno, obviamente ahora con el avance de la tecnología tenemos la suerte de que tenemos la ablación, tenemos el marcapaso, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Que son quirúrgicas y que, como vimos en el video, tiene mucho más efectos favorables que la levodopa, ¿sí? Es mucho mejor,
si agarramos a tiempo una persona que sufre Parkinson, que se someta a la cirugía, que va a tener mucho más efectos favorables, una mejor adaptación, una mejor calidad de vida, ¿sí? Pero bueno, en el tratamiento del Parkinson, los antiparkinsonianos específicamente, el que se utiliza es el Madopar. Si yo hablo de utilizar un antiparkinsoniano en el caso de una psicosis, es para contrarrestar los efectos extrapiramidales. Es para contrarrestar estos efectos, principalmente a nivel de la acetilcolina y de la dopamina. ¿Sí? Entonces, esto se da como coadyuvante con el uso de neurolépticos, como dice acá, o antipsicóticos, que es lo mismo, ¿sí? Y acá los tenemos los más conocidos. El Madopar, la levodopa, Parkinson, per se. Para coadyuvante en tratamiento con neurolépticos se utilizan estos dos. El biperideno venía en dos presentaciones, en vía oral e intramuscular. Lamentablemente, la ampolla ya no se hace, como dicen los visitadores médicos, está fuera de vademecum, ¿sí? Si la necesitas, tenés que importarla, porque ya los laboratorios de aquí no la producen, pero sí tenemos la vía de administración vía oral, ¿sí? El biperideno es el aquinetón y el trihexifenidilo es el artane. El trihexifenidilo viene solamente vía oral. Este venía también intramuscular, que se solía dar a veces también en las catatonías que yo le decía medicamentosas, se daba intramuscular también, pero bueno, ya no se hace, ya no tenemos la producción acá, entonces se da generalmente esto vía oral, ¿sí? Para disminuir los efectos extrapiramidales del tratamiento crónico de neurolépticos. Estos son los efectos, es decir, las contraindicaciones, pacientes con glaucoma, retención urinaria, úlcera péptica, hipertrofia prostática, ancianos y niños menores de 3 años, y puede ocasionar retención urinaria, infecciones, insuficiencia renal de tipo prerrenal, insuficiencia renal aguda del tipo prerrenal. Por eso, aunque ustedes no lo crean, personas que estén en un tratamiento psicofarmacológico tienen un control exhaustivo clínico, mucho más que otras disciplinas. Por eso debo saber los valores laboratorios, por eso debo saber los miligramos que estoy administrando, por eso debo reconocer los síntomas. Por eso se debe hacer un seguimiento, porque el seguimiento no es simplemente el trastorno, es el seguimiento de toda la persona. Un control mínimo 3 meses o máximo cada 6. Tengo que controlar el electro, tengo que saber leer el electro para determinar si hay una FA, si hay una extrasístole. Tengo que hacer un control exhaustivo de los signos vitales. Tengo que controlar la parte leucocita, la parte hematológica, la parte renal, la parte hepática. ¿Sí? O sea, aunque ustedes no lo crean, ¿por qué? Y porque tiene efectos a nivel del sistema nervioso. Nuestro CPU, ¿sí? Está modificado por los fármacos. Entonces, sí o sí, tengo que tener un control exhaustivo clínico de cómo evoluciona el sujeto. A nivel metabólico. Ni hablar si tengo una paciente, una persona con antecedentes de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Diabéticos. Con una afección coronaria. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones, aunque parece que salud mental se ocupa solamente de la cabeza, en realidad nos tenemos que ocupar de todo. Y tenemos que saber todo de todo. ¿Por qué? Porque este tipo de tratamientos, ¿sí? Al ser a nivel del sistema nervioso, requiere un control estricto de la evolución, ¿sí? De la adherencia y obviamente un seguimiento de todo lo demás, de todo lo que tiene que ver con la parte clínica, ¿sí? Adherencia al tratamiento, evolución del trastorno y la parte clínica. Bien. Hasta aquí llegué. Dejo de presentar, dejo de grabar. Preguntas.